Bueno, para empezar a hablar de la oportunidad empresarial, primero queremos eh, poner al tanto a las personas que nos están viendo en las eras económicas. Como sabemos, los tiempos han cambiado desde nuestros abuelos, desde nuestros tatarabuelos, desde nuestros padres, y pues todo ha influido y el que tiene la bolita de la economía o el dinero es el que ha mandado o el que ha dado la parada en el transcurso de la historia. Entonces vamos a ver un poco sobre las eras económicas muy a grandes rasgos, no volverlo una historia, una clase de historia. Como sabemos, las eras económicas han cambiado desde los inicios del ser humano. Las primeras que tuvimos fueron la era agrícola y la era industrial. Como sabemos, la era agrícola era en donde los que tenían las tierras eran los que tenían el dinero. Luego, los que tenían las industrias, ya que el dinero se trasladó a las grandes ciudades, hubo el desplazamiento. Y lo que pasa es que cambió la forma de hacer dinero. Ya no eran las tierras, sino era la producción en masa lo que estaba dando el dinero. Entonces, luego de que las personas que vivían en el campo vieran que el dinero se trasladó hacia las grandes ciudades, ellos empezaron a retirarse a las grandes ciudades. Luego de que llegaron, necesitaban mucha mano de obra para poder, o gente calificada para poder producir todo tipo de productos y de insumos. Por lo tanto, todo lo empaquetaron, incluso la educación. ¿Qué pasa con la educación? La educación la volvieron un paquete. Entra por un ladito, estudia unos años y sale por otro ladito y sale para ser productivo para las industrias. O sea, ser un empleado más dentro del sistema de las industrias. Luego de la era industrial, que se acabó ya hace muchos años, llegó la era de la información con la revolución del internet, del computador y sobre todo todo se globalizó gracias a la información. Por lo tanto, todo el mundo tenía acceso a la información. Y lo peculiar que se ve en esta era es que era la primera vez en toda la era de la humanidad que los hijos le enseñaban a sus padres en cualquier aspecto. Como podemos ver, pues conozco muy pocas personas, la mayoría me han dicho que sí, es que ¿quién no le ha enseñado a su papá o a su abuelo cómo aprender a mover un celular, a conectarse a internet o a mandar un mensaje o simplemente a utilizar el computador? Entonces ahí vemos cómo la era de la información ha dado mucho de qué hablar y es una de las grandes bases en ese momento para poder hablar de la economía en el mundo. Pero lo que muchos no saben es que ya la era de la información terminó. Incluso algunos todavía están en la era industrial. Ahora lo que está dando la parada es la era del emprendimiento. Ya ahora no es suficiente o no solo basta con tener la información, porque ya todo el mundo tiene acceso a ella y tiene el derecho de tenerla a un solo clic, sino es el qué hacer con esa información, emprender y ser la parte decisiva o diferente de esa información. Entonces, ser la persona o el ente distinto que toma decisiones con esa información y actúa y emprende. Entonces, muchachos, esa era como un introductorio sobre las eras económicas que hemos vivido en la humanidad. Entonces, las tendencias globales que se encuentran en el Internet o en el mundo, en los negocios y en la economía, es que las redes sociales o los medios sociales
se han vuelto una entrada importante de dinero. Es el que está dando la parada en cuanto a dinero. Mientras muchos piensan que los medios sociales son una moda o simplemente es algo de hobby o de desestresar, muchos eruditos o muchos empresarios exitosos se han dado la tarea de volver esto un gran sistema que produce dinero a gran escala. Eh, Aquí vemos a Bill Gates, algunos lo conocen, dice, si tu negocio no está en Internet, tu negocio no existe. Hemos visto cómo el Internet ha globalizado todo y ha empezado a exigir a las empresas que tienen sus locales físicos a ponerlos en un local, por así decirlo, virtual dentro del sistema de Internet. Entonces, es un jalón de orejas que hace Bill Gates para que las empresas tradicionales se vayan adaptando a los cambios virtuales que están ocurriendo. Este es el caso de ahora este nuevo término que dice socialnomics, que es la economía de las redes sociales, y estamos viendo cómo ellos aprovechan al máximo cada una de estas herramientas, cada una de estas redes sociales para sacar dinero de eso. Por lo tanto, conocemos en ese momento muchos multimillonarios muy jóvenes, a diferencia de la era industrial donde los multimillonarios eran muy viejitos o para hacer esa cantidad de dinero les tocó trabajar durante muchísimo tiempo para poder lograrlo. Vemos multimillonarios en 10, 15, 3, 5 años, como es el caso del propietario de Facebook. Vemos los creadores de Google, de Instagram, de Amazon, por nombrar algunas. Mientras que muchos empiezan a hacer el dinero en el mundo por las tendencias globales, escuchamos en muchas partes la palabra crisis. No sé si ustedes se identifiquen con alguna de estas imágenes, no sé hasta qué punto sea eh, un icono para nosotros o conozca a alguien que esté de pronto así. Bueno, según los expertos Robert Kiyosaki y Donald Trump, que son dos multimillonarios que son bestseller en finanzas y negocios personales, ellos escribieron varios libros y crearon una teoría que se llama el cuadrante del flujo del dinero, que ha dado mucho de qué hablar desde hace muchos años y que aún así ha dado mucho éxito a los empresarios en todo el mundo. Entonces, ¿qué dice Robert Kiyosaki y Donald Trump en su cuadrante del negocio? Dice que cualquier persona que produzca dinero en el mundo se va a estar ubicado dentro de este cuadrante. Divide el cuadrante en derecha e izquierda y en la izquierda se encuentran dos tipos de personas, los empleados y los autoempleados. Y en el cuadrante derecho se encuentran también dos tipos de personas, los dueños de negocios o de empresas y los inversionistas. Entonces vamos a ver un poco rápidamente cómo trabaja cada uno o qué es cada uno. Entonces, el empleado es esta persona que vende su tiempo por dinero, en donde su ente motivador es la seguridad, es tener algo fijo sin importar las horas que trabaje. Es una persona que su mayor motivación es terminar jubilado o tener alguna pensión básica. Estas personas trabajan para otros, para la felicidad de otros y para los sueños de otros. Y sobre todo, el dinero de ellos que ellos están recibiendo depende de otra persona. En este caso puede ser un jefe. También es importante
eh, que los están educando o las universidades nos están educando es para ser empleados también. Incluso las personas que llegan a cansarse de ser empleado se pasan al cuadrante de abajo también y se vuelven autoempleados. ¿Qué es un autoempleado? Es una persona, un abogado, un odontólogo, un doctor, en fin, cualquier persona que quiera montar su negocio aparte, propio, y se haya cansado de ser empleado, por así decirlo. La emoción dominante o predominante del autoempleado y del empleado es el miedo. ¿Miedo a qué? Miedo a perder su empleo o miedo a perder su inversión, porque ya sabemos que los autoempleados, los negocios de los autoempleados son muy riesgosos. Una persona me dijo, no, yo soy dueño de mi propio negocio. ¿Cómo saber si es un autoempleado o si es dueño de un negocio o de un sistema? Simplemente dejar de trabajar un mes y si sus finanzas o si sus ingresos se afectan de forma negativa, simplemente es que está en el cuadrante izquierdo de empleado o de autoempleado. Si no se le vieron afectados o al revés aumentaron, significa que usted es un dueño de un negocio con sistema o dueño de un sistema. Una persona me decía, cuál es la diferencia entre un empleado y un autoempleado? Entonces, el autoempleado simplemente es esa persona que tiene un local físico o virtual, por así decirlo, eh, o andante muchas veces también. Una señora me dijo, yo soy dueña de negocios mientras me está vendiendo un perro de 2.500. Esa persona no es dueña de negocios, esa persona es autoempleada. Entonces, los autoempleados máximos son personas que tienen empresas con menos de 2.500 personas trabajando para ellos, empleados. El dueño de negocio es una persona que tiene más de 2.500 personas empleadas en un local físico, o son personas que han creado sistemas, como en este caso conocemos muchas personas que han trabajado con franquicias o franquicias personales, como es el caso de McDonald's, que la conocemos por todo el mundo, Carrefour, Éxito, así para hacerla más local, entre otros que conocemos. Y simplemente el inversionista es una persona que tiene el dinero, que es un dueño de negocio o del sistema, y simplemente le sobra el dinero y empieza a invertirlo. Puede invertirlo en infinidad de cosas. Empiezan a jugar con el dinero. El ente motivador de el cuadrante derecho, donde está el dueño de negocio y el inversionista, es la libertad. Y les gusta el riesgo, pero ellos son educados de una manera distinta. Ya vamos a ver por qué. Entonces, no sé ustedes a cuántas personas conozcan, si conocen más empleados o autoempleados, o conocen a más dueños de negocios o sistemas e inversionistas. Según Robert Kiyosaki y Donald Trump, dicen que el 95% de las personas se encuentra en el cuadrante izquierdo, pero a diferencia que el otro lado es el 5% de las personas que se encuentran dueños de negocios e inversionistas. Lastimosamente, en el 95% de las personas es donde está la gran mayoría que conocemos. Y lastimosamente es donde está el menor dinero que hay en el mundo. Dicen que está solamente el 5% del dinero, pero el 95% de las personas. Y en el cuadrante derecho está el 95% del dinero y el 5% de las personas. Entonces, la pregunta es, ¿en qué cuadrante quieres estar? Primero, ¿en qué cuadrante estamos? Y sobre todo, ¿en qué cuadrante queremos estar? Es la pregunta que nos podemos hacer. Pero, ¿qué decisiones puedo tomar hoy para cambiar esa realidad? Si queremos cambiar de cuadrante, también tenemos que cambiar nuestro modo de pensar. Para poder empezar a cambiar eso, tenemos que pensar como empresarios. Hacían una charla hace poco y daban
un tip curioso, decían, alguno de las personas que nosotros conocemos o nosotros mismos nos hemos visto en la película Ricky Ricón. Conocemos al niño que es hijo de los papás multimillonarios y tiene muchísimo dinero. Lo que decían era, alguna persona recuerda quién vio o vieron el colegio donde estudiaba Ricky Ricón. Era un colegio inmenso, así como una catedral, una construcción inmensa, antigua, colonial, y los amigos que él tenía eran amigos de cambistas, de gente multimillonaria. Pero la diferencia era que a ellos le enseñaban no lo mismo que a nosotros nos están enseñando. Les estaban enseñando cómo correr, cómo hacer negocios, cómo saber los movimientos de las bolsas, hacer inversiones, y eso es ricos enseñándole a personas cómo ser ricas. Entonces, si en ese momento tienen una idea, muchas veces la educación que nosotros hemos tenido no es tan coherente como muchos dicen. Entonces, o simplemente nos están dando mucha información, pero no están dando muchas capacidades. Tenemos que buscar una educación que nos dé las capacidades para y que nos active muchas inteligencias que no la hemos tan desarrollado como la información que nos han dado. Por ejemplo, la información que nos han dado en el colegio nos está desarrollando la educación académica, pero muchas veces no nos han desarrollado, tenemos dormida porque simplemente no nos han tocado en todos estos tiempos la educación social, la educación comercial, la educación emocional, entre otras que muchas veces no ni siquiera las hemos escuchado. Eso se llama una educación coherente, ser desarrollado, educación íntegra. Entonces, las personas más ricas del mundo construyen redes. Ya conocemos algunas personas de esas que les comenté. Aquí hay otras marcas de las redes sociales que son dueños de muchas, la mayoría de ellas son jóvenes con una idea que crearon sistemas dentro de redes de telecomunicaciones, crearon unas mismas redes. En este caso hay sociales, de fotografía, etcétera, etcétera, de información. Entonces, ¿qué pasa? Las redes o el marketing o el mercadeo en red, ¿qué ventajas tiene? Primero, las ventajas que tiene el mercadeo en red es una baja inversión, es que se puede hacer un negocio en el tiempo libre, en el tiempo que usted quiera, que la oportunidad es para cualquier persona, ya que la información está al acceso de cualquier persona, los ingresos son inmediatos, sobre todo tienen la ventaja de crear su ingreso residual, como es el caso de los dueños de negocios, que son personas que no están trabajando, sino que crearon un sistema para que el dinero trabaje para ellos. No tienen que estar presente para recibir dinero, a diferencia del cuadrante izquierdo, donde si no están presentes, no reciben dinero e incluso pueden ser echados de su negocio. El potencial ilimitado de crecimiento, ya que es global, la oportunidad es igual global, y la diferencia es que tienen una asesoría y un apoyo permanente. Sobre todo la formación es totalmente distinta porque es una formación empresarial. Entonces, ¿cómo funciona esta oportunidad? Simple, sigamos. Funciona por tres razones. Como nosotros sabemos, el ciclo del marketing común y corriente es la corporación o una fábrica tiene sus productos, los saca al mercado, se los da a un mayorista, ese mayorista se los da a un minorista, ese minorista se los da al dueño de la tienda o al señor de la esquina, y aparte de eso se gastan infinidad de dinero en publicidad para que le llegue al consumidor, que en este caso somos cada uno de nosotros, que gastamos dinero por eso. Entonces, en ese momento, en este ciclo, todo el mundo gana dinero, pero el consumidor es la única persona que está perdiendo. Es lo curioso, porque si no está el consumidor,
todos perderían. Por lo tanto, el centro de ese ciclo es el consumidor, pero es el único que está perdiendo. Entonces, ¿cómo funciona este esquema económico? Funciona quitando los intermediarios y conectando la corporación o la fábrica con el consumidor. Entonces, es un, es un sistema de compra inteligente eliminando los intermediarios. Es un sistema más efectivo de publicidad porque no hay publicidad como la que nosotros conocemos, sino que es una publicidad boca a boca, o podemos aprovechar las redes sociales como estamos viendo en muchas empresas que están aprovechando esta publicidad gratuita que dan las redes sociales o los medios sociales. Y lo más importante es un apalancamiento, ya que nos da la oportunidad de ser dueños de nuestro propio negocio. Nos podemos apalancar en las redes sociales ya existentes, en los sistemas ya existentes para crear nuestro propio sistema. Seguimos. Entonces, ¿a qué se les está instando a las personas? Se les está instando a pegarse a un programa educativo que les va a facilitar que la mente suya, porque no solamente es comenzar un negocio, sino cambiar la mente de cuadrante y adicionalmente la oportunidad de hacer un negocio en el cuadrante derecho, el cuadrante de dueño de negocio o de sistema. Entonces, sobre todo es generar ingresos y crecer empresarialmente con el apoyo global de empresarios libres financieramente. Entonces, la empresa que está haciendo esto es la empresa eNetwork. Yo soy un empresario de la empresa eNetwork y estamos en un proceso educativo en la nueva economía y a la vez nos da la opción de crear un negocio virtual en este mismo esquema económico que es el network marketing. Aquí vemos muchas de las formas que nosotros nos podemos empezar a educar, audios, libros, etcétera, etcétera. Entonces, eNetwork, que es la empresa donde presta la educación y a la vez tiene una asociación o tiene una empresa asociada que es Amway, que en este caso sería la fábrica que le estaría dando todos esos productos que usualmente nosotros consumimos de consumo masivo, no perecederos. Es el socio capitalista de eNetwork y de nosotros es Amway. Entonces, ¿cuál corporación es? Es la líder mundial en el mercadeo en redes. Tiene ventas sobre 10 mil millones de dólares en los últimos 2 años. Tiene 3 millones de empresarios en el mundo y aumentando. Tiene operaciones en más de 80, ya me dieron el dato que es más de 100 países y se encuentra en 12 países dentro de Latinoamérica y ha pagado más de 25 mil millones de dólares desde 1959 en incentivos y bonificaciones a sus empresarios. Entonces, como sabemos, no es una empresa cualquiera, es la mejor y la líder a nivel mundial y sobre todo no es un esquema económico que hasta ahora se está probando. Es un esquema económico que está dando mucho de qué hablar y que ya no es una moda, es una tendencia y es una realidad que se está dando. Entonces, ¿por qué razones se puede construir el negocio? Muy simple, porque les da la oportunidad de ser un dueño de negocios, acuérdense, cambiar de cuadrante, y a la vez les da la opción de crear, de educarse empresarialmente o tener una mentalidad de empresario y de dueño de negocio. ¿Por qué haría uno un negocio de este tipo de esquema? Para ser libre de deudas, si tienes deudas o tenemos deudas, para tener tiempo libre
Muchas personas trabajan mucho pero no tienen tiempo libre, tienen el dinero pero no tienen el tiempo, o viceversa. Piensan que eso es imposible de acomodar, si es posible, más tiempo con su familia o su pareja, tener una tranquilidad económica, no tener el respirándole la nuca a los bancos o las personas que les prestan dinero, y tener una libertad financiera que es no preocuparse del dinero, crear un sistema y que ese sistema produzca dinero así nosotros no estemos presentes. ¿A quien no le gustaría viajar y cumplir sus sueños que cada uno tiene, y sobre todo las personas que les gusta ayudar a otras personas? Es un sistema muy ético que les gustaría que se trata de ayudar a personas, cambiándolas de mentalidad, sacándolas de proceso, por así decirlo, casi como de esclavitud, que nos han creado muchos países, y volverlo algo más libre y sobre todo equitativo para cualquier persona. Entonces, ya para ir cerrando, dice una frase de Albert Einstein: locura es creer que haciendo lo mismo se van a obtener resultados distintos. Entonces, muchachos, pensemos muy bien, si lo que estamos haciendo en este momento lo seguimos haciendo, van a cambiar las cosas. En este momento, si estamos bien o si estamos mal. Si seguimos haciendo lo mismo, ¿hasta dónde vamos a llegar? ¿Vamos a poder aguantar haciendo lo mismo todos estos días o todos estos años? Pensémoslo muy bien. Por lo tanto, podemos hacer la diferencia cambiando de mentalidad y tomando decisiones en el tiempo justo. Entonces, muchachos, ¿qué se puede hacer? Pues, si les gustó la información, si tienen dudas, o sobre todo si quieren contactarme para seguir informándose sobre estos negocios, sobre los cambios de la era económica, sobre educación y economía del siglo XXI y negocios del siglo XXI y cómo poder hacerlos o educarse, me pueden contactar por YouTube. Aparezco como Andrés Acosta, me pueden buscar como Andrés Acosta Cúcuta y ahí automáticamente sale mi canal, se pueden suscribir y estar pendientes a todos los movimientos que empecemos a hacer. También me pueden conseguir por Facebook como Andrés Acosta, está mi imagen y está mi correo también, porque me pueden buscar por el correo. Entonces, pues para finalizar, muchas gracias por su tiempo. Esta transmisión en vivo es la primera que se hace. Se aspira a hacer también más seguido o entre semanas, dependiendo del tiempo que se le vaya dando. Y pues nada, muchachos, muchas gracias y nos veremos en una próxima transmisión. Gracias y hasta la próxima. Muchas gracias.